Es el año 1692. Un viento frío sopla a través de Salem, Massachusetts. El corazón del invierno se apodera de la pequeña comunidad puritana. Pero, un tipo diferente de escalofrío está a punto de descender. Un mal mucho más insidioso que la escarcha penetrante. Esta es una historia de miedo. Esta es una historia de fe convertida en arma. Esta es la historia de los juicios de brujas de Salem. La vida en el Nuevo Mundo es dura. La naturaleza salvaje es una amenaza constante. La muerte siempre perdura. La gente de Salem se aferra a su fe. Es su escudo contra lo desconocido. Pero dentro de esta devota comunidad, una oscuridad está creciendo. Una corriente subterránea de sospecha y miedo comienza a envenenar sus corazones. Comienza sutilmente, como susurros en el viento. Comportamiento extraño. Dolencias desconocidas. Los dedos apuntan a la obra del diablo. Se siembran las semillas de la histeria. Las creencias puritanas pintaban el mundo en absolutos. El bien contra el mal, Dios contra el diablo. El mundo invisible era tan real para ellos como el que podían tocar. Cada desgracia era una prueba de fe. Cada enfermedad un signo potencial de influencia demoníaca. Esta cosmovisión, si bien ofrecía consuelo en un mundo hostil, también engendró un miedo profundamente arraigado a lo desconocido. Su fe, su roca, se convirtió en un arma de doble filo. Ofrecía protección contra las artimañas del diablo, pero también alimentaba el fuego de la sospecha. Cada suceso extraño, cada susurro de descontento, se veía como un signo potencial de brujería. Este miedo, latente bajo la superficie, solo necesitaba una chispa para encenderlo. Esa chispa llegó en forma de un grupo de jovencitas, cuyo comportamiento se volvió cada vez más errático. Los primeros susurros de brujería comenzaron con la hija del reverendo Samuel Parris, Abigail. Ella, junto con su prima y una amiga, comenzaron a exhibir extraños ataques y contorsiones. Sus gritos y convulsiones, sus afirmaciones de ser mordidas y pellizcadas por manos invisibles, enviaron ondas de choque a través de la comunidad. Los médicos estaban desconcertados. Desesperada por respuestas, la comunidad recurrió a lo sobrenatural. Bajo presión, las niñas nombraron a sus torturadores, 3 mujeres, marginadas dentro de la comunidad: Tituba, una esclava; Sarah Good, una mendiga; y Sarah Osborne, una anciana con una reputación cuestionable. Estas acusaciones, alimentadas por el miedo y alimentadas por prejuicios preexistentes, fueron las primeras gotas de lluvia en lo que se convertiría en una tormenta torrencial. Con las acusaciones hechas, las ruedas de la justicia, o lo que pasaba por justicia en Salem, comenzaron a girar. Se convocó un tribunal especial, presidido por jueces más preocupados por erradicar el mal que por el debido proceso. La evidencia espectral, el testimonio de las niñas afectadas que afirmaban ver los espíritus de los acusados atacándolas, fue aceptada como un hecho. Los acusados, a menudo sometidos a pruebas y juicios horribles, tenían pocas posibilidades de defenderse. Las confesiones, a menudo obtenidas mediante la privación del sueño, la tortura psicológica o la amenaza de violencia, se consideraban la única forma de apaciguar al tribunal y evitar el castigo final. Sin escape, los condenados. A medida que las acusaciones se extendían como la pólvora, las cárceles se llenaron de acusados. Hombres y mujeres de todos los ámbitos de la vida, desde respetados miembros de la comunidad hasta marginados sociales, se encontraron atrapados en la red de la paranoia. Sus vidas, sus reputaciones, fueron destrozadas por las acusaciones de sus vecinos, sus amigos, incluso sus propias familias. Los acusados se enfrentaron a una elección imposible: confesar un crimen que no cometieron, confirmando así la existencia de la brujería y condenándose a sí mismos, o mantener su inocencia y enfrentarse a una muerte segura. La presión era inmensa, el miedo palpable. Muerte en el nombre de Dios. La primera en morir ahorcada fue Bridget Bishop, una mujer conocida por su carácter franco y su colorida vestimenta. Su muerte, en lugar de sofocar la histeria, pareció alimentarla. 19 hombres y mujeres la siguieron a Gallows Hill,
sus vidas extinguidas en nombre de Dios y la justicia. ¿Su único crimen? Ser diferente, ser franco, ser vulnerable en una sociedad consumida por el miedo y la sospecha. Murieron como vivieron, con miedo, con dolor y a merced de una comunidad que había perdido el rumbo. Cicatrices en el alma, las secuelas. A medida que el verano de 1692 llegaba a su fin, también lo hacía el control de la casa de brujas. Empezaron a surgir dudas. Las acusaciones contra ciudadanos prominentes llevaron a cuestionar la validez de los juicios. El tribunal, reconociendo finalmente las endebles pruebas y las confesiones cuestionables, se disolvió. Pero el daño ya estaba hecho. Se perdieron vidas. Las familias quedaron destrozadas. La comunidad de Salem quedó para lidiar con las consecuencias de sus actos, marcada para siempre por la sombra de los juicios. Sección 8. Más allá de la superficie. La psicología de la histeria de masas. Los juicios de brujas de Salem son un ejemplo escalofriante de histeria colectiva, un fenómeno en el que el miedo y la ansiedad colectivos se manifiestan en síntomas físicos y psicológicos dentro de un grupo. Varios factores contribuyeron a la tormenta perfecta que envolvió a Salem. La rígida estructura social, la amenaza constante de lo desconocido, el fervor religioso que impregnaba todos los aspectos de la vida, todo ello contribuyó a crear un caldo de cultivo propicio para la sospecha y la paranoia. En un entorno así, el miedo se volvió contagioso, extendiéndose de persona a persona, alimentando el fuego de las acusaciones y agravando la situación hasta que se descontroló. Sección 9. Los rostros del miedo. Examinando a los acusadores y a los acusados. Para comprender los juicios de brujas de Salem, debemos mirar más allá de la narrativa simplista del bien contra el mal y examinar las motivaciones tanto de los acusadores como de los acusados. Las jóvenes que desencadenaron los juicios, a menudo ignoradas, eran producto de su entorno. Viviendo en un mundo donde sus voces a menudo eran silenciadas, sus acusaciones, ya fueran fabricadas conscientemente o tuvieran su origen en un auténtico sufrimiento psicológico, les proporcionaban una sensación de poder y de capacidad de acción que nunca antes habían experimentado. Los acusados, por otro lado, eran a menudo aquellos que existían en los márgenes de la sociedad, blancos fáciles para las acusaciones en un clima de miedo y sospecha. Sección 10. Ecos de Salem. El legado perdurable. Aunque han pasado siglos, los juicios de brujas de Salem siguen resonando. Su legado va más allá del propio acontecimiento histórico, sirviendo como una advertencia sobre los peligros del miedo desenfrenado, el poder del pensamiento grupal y la fragilidad de la justicia ante la histeria colectiva. Los juicios sirven como un crudo recordatorio de que la línea entre la razón y la locura, entre la justicia y la persecución, es a menudo más delgada de lo que nos gustaría creer. Nos obligan a enfrentarnos a los aspectos más oscuros de la naturaleza humana, a nuestra capacidad para la crueldad y a la facilidad con la que podemos dejarnos llevar por el miedo y la manipulación. Sección 11. A la sombra de la duda. Una advertencia atemporal. Al recordar los acontecimientos de Salem, nos quedamos con más preguntas que respuestas. ¿Se guiaban los acusadores por una creencia genuina o buscaban atención, poder o venganza? ¿Fueron los acusados víctimas inocentes de las circunstancias? ¿O algunos albergaban creencias secretas que iban en contra de la doctrina puritana? La verdad, probablemente una maraña de motivaciones y circunstancias, sigue siendo esquiva. Pero las lecciones de Salem son atemporales y universales. Los juicios de brujas de Salem son un crudo recordatorio de los peligros del extremismo, la importancia del pensamiento crítico y la necesidad de salvaguardar los derechos de todos los individuos, incluso ante el miedo y la incertidumbre. No olvidemos nunca a las víctimas de Salem y que su recuerdo nos sirva de advertencia a todos.